Buenas, yo soy Fede Acá Kime. y estamos de nuevo en Viernes de lo Extraño. Hoy especial oyentes. Estuvimos recopilando historias estas últimas semanas. Los invito a que ustedes también se animen a contar sus experiencias. Me pueden escribir al Instagram Viernes de lo Extraño, Viernes de LE, o le pueden escribir a Kime también contando sus experiencias. Puede ser escrito, puede ser en audio. Si se animan y quieren venir al vivo que hacemos los viernes generalmente a la noche, o sea, generalmente no, los viernes a la noche, pueden venir y se meten a la llamada de Discord y lo pueden contar en vivo. Así que, y a los chicos que están en el chat ahora, buenas noches, primero que nada. Y también si tienen alguna historia así rara, extraña, la pueden contar, que se las leemos también en vivo hoy, que en realidad se las leemos en vivo todos los viernes. Así que nada, hoy los animo más que nunca. Bueno, empezamos con el primero, que se animó a contarnos, y fue Weber. Hace un par de semanas nos contó. Hablando de paranormalidades, recién vi un ovni, así nomás arrancó. Lo de siempre, lo vi cuando se alejaba, muy lejos, y no creo que la cámara de mi celular pueda captarlo. Mi sobrino me llamó afuera porque vio luces. Pensé lo obvio, que eran satélites de Elon, o que era un avión. Se alejaban y luego empezaron a hacer movimientos raros de ida y de vuelta. Nada, la lógica me decía que no eran aviones, ni satélites, ni estrellas fugaces. Los empecé a insultar y me fui a sonar. Ok, no sé si es muy recomendable insultarlo, pero bueno. Cada uno como quiera, che. Sí, también tenemos un par de audios para hoy. También, eso. Al final de los que me han mandado, voy a leer un par de historias que me encontré en Reddit. Hay historias muy interesantes. Hay unos hilos bastante largos donde muchos cuentan sus experiencias y encontré un par bastante interesantes. Así que sobre el final se los leo, que en Reddit hay de todo. Bueno, la próxima historia es bastante extensa que nos mandó G-Susan también hace un par de semanas. Gracias, G-Susan, por confiar en nosotros y te lo leo ahora. Hablando en los años de pandemia y cuarentena en 2020, ahí por marzo y abril, mi tío estaba en el hospital por COVID. Y sucedió que, en unos días aleatorios, de repente, me fui a dormir como todos los días. Me lavé los dientes, le dije buenas noches a mi madre. Luego me fui a acostar. Me tapé con mi cobija y cerré mis ojos. De repente me despierto en un lugar oscuro, en una ciudad que no conocía. Estaba fuera de la calle, luces prendidas, no había ninguna persona. Gente estaba sola, sin embargo, no lo tomé importancia alguna. Seguí caminando tranquilo, pero de repente se me aparece un tipo caminando de lado que se dirigía a mí y se puso delante de mí. Yo me quedé con cara extraña. Intenté verle la cara al sujeto, pero se veía borrosa. En momentos, él sacó un arma, un revólver largo de plata, y apuntó hacia mí, y me disparó en la cabeza. Fue un impacto real, sentí cómo llegó la bala en mi frente y se sintió como se rompió toda mi cabeza de repente. Se sintió demasiado real. Después de eso me morí al instante, solamente sentí eso último, en cómo se abría el hueco hacia mi cerebro con la bala. Se sintió tan feo que no podía creerlo. Luego de irme a dormir de nuevo, hice lo mismo. Le dije buenas noches a mi madre, me acosté, me acobijé y me fui a dormir. Luego en segundos, me despierto en la misma calle, en la misma ciudad sola. Hacía frío de igual manera. De igual manera no lo tomé importancia y seguí caminando como si nada. Solo empecé a caminar, pero de repente llega un tipo de atrás, yo me volteo y él me acuchilla en el estómago. En unos instantes me caigo. Intento tapar la herida, el sangrado, intento pedir ayuda, pero no veo a nadie. No vi el sujeto quien me apuñaló, solamente estaba yo. Empecé a sentir frío, cada vez aumentaba la temperatura de mi cuerpo. Cómo iba bajando, sentía más y más frío. Yo intentaba parar el sangrado con mi mano, pero era imposible. En unos instantes me morí. Sentía todo el dolor y sufrimiento que andaba sufriendo por morirme desangrado, con frío, sin poder hacer nada. Después me desperté y me dije, Dios, eso se sintió como en la vida real. Se sintió muy feo. Pero luego simplemente ignoré el sueño y me fui a levantar para la escuela como otro día normal. Y me desperté sintiéndome como si nada, pero sintiendo que todo eso fue real. Yo pensaba en ese momento que eran sueños el por qué hice algo malo, o a lo mejor andaba sufriendo yo porque tuve que haber hecho algo malo yo hacia una persona y ahora esa persona estaba sufriendo. Bueno, pensamientos erróneos que tenía. Pasó el segundo día y me fui de nuevo a dormir. La tercera noche me acosté normal. Igual le dije buenas noches a mi madre, me lavé los dientes, me acobijé, todo normal. Cuando cierro los ojos me quedo dormido muy rápido y de nuevo aparezco en la ciudad fría, sola, nada de gente, con lámparas prendidas a su alrededor. Yo aparezco siempre a la mitad de una calle, alrededor de edificios apagados. El piso estaba nevado, mejor dicho, muy frío. Yo me miraba y parecía que estaba muy abrigado, con botas y gorro incluso, pero no podía hacer más que solamente caminar.
Así que hice eso, caminé. Estaba mirando ahora mucho a los alrededores por si venía alguien, pero no había absolutamente nadie. Caminé más que las otras veces, pero de repente, no me doy cuenta, fue muy rápido. Llega un tipo detrás y con una cuerda me rodea todo el cuello y me jala para atrás, haciendo que todo mi cuerpo caiga al suelo, sintiendo el impacto de la caída hacia mi espalda al piso. En instantes el sujeto me ahorca con su cuerda. Mi cuello cada vez se estaba formando una marca de la cuerda, de lo fuerte que me estaba apretando. Yo intentaba liberarme, quitándome la cuerda o haciéndole algo al sujeto, pero el tipo literalmente lo hacía con tanta fuerza que quería matarme. Yo no pude responderle. Solo me quedó sentir todo ese ahorcamiento. Lo interesante es que fue largo, no fue de poco tiempo, fue larguísimo. Fue como 40 segundos de ahorcamiento, sufriendo como se me iba el aire cada vez más, y morí. Me despierto como si nada, me reviso el cuello a ver si estoy bien, y no había una marca, pero se sintió demasiado real, como se sentía. Me estaba preguntando a mí mismo, ¿qué fueron esos sueños? ¿Por qué 3 días seguidos me morí? No entendía lo que estaba pasando. Me desperté en la mañana y de repente oí a mi madre hablar de algo. Yo estaba en mi cuarto levantado intentando comprender esos 3 sueños seguidos. Mi madre estaba hablando por teléfono, hablaba con su hermana mayor. Estaba hablando de mi tío que le había dado COVID y estaba en el hospital. Estaban hablando de su salud en unos segundos. Mi madre empezó a llorar, pero llorar a niveles de frustración y desesperación. Yo estaba acostado pensando de repente, oigo a mi madre diciendo, no, no puede ser, no puede ser, no puede estar pasando. Rompiendo en llantos y me levanto muy rápido, abro la puerta con todas mis fuerzas, la alzo hasta atrás y veo a mi madre llorando, rompiéndose, cayéndose lentamente mientras lloraba. Mi padre afortunadamente estaba allí al lado de ella, apoyándola, consolándola. Yo me levanté muy preocupado, solo me quedo mirarla. Ella estaba en total desesperación, ya estaba mi padre ahí para ella. Solamente me fui a mi cama, estaba sentado, con la puerta abierta para cualquier situación que se me pidiera. Mi hermano hizo lo mismo, realmente los dos no sabemos cómo apoyar a nuestras en esas situaciones, porque es la primera vez que lo experimentamos. Yo estaba sentado en mi cama oyendo cómo mi madre le decía a mi padre, no puede ser. No puede estar pasando esto. Mi madre estaba alucinando, se estaba desmayando. Tanta desesperación le hizo perder la respiración. Mi padre le decía, cálmate, ey, cálmate, mi vida. Ella seguía diciendo lo mismo. No, es que no puede estar pasando. Él estaba bien, no puede ser. De repente mi madre estaba perdiendo la respiración diciendo, ay, se me va la respiración. Mi padre me llama y me dice que le traiga agua. Él la estaba alentando, le echaba aire diciendo, respira, respira. Yo le traje agua como me pidió y ella se lo tomó más tranquila. Ella estaba recuperando el aire y yo me fui para dejarle espacio para que respirara. Otra vez me fui a sentarme en mi cama, sin respuesta alguna, solo pensando en que se murió mi tío. No estaba triste yo, ni siquiera sentía la mínima tristeza, aun cuando yo lo conocí desde niño. Probablemente él me conoció desde bebé, sin embargo yo no sentí nada de tristeza. Me preocupaba más mi madre, que estaba pensando en eso. Solamente me quedé en silencio, esperando. Mi madre ya se había relajado, ya estaba tranquila. Sin embargo, estaba diciendo lo mismo, no puede estar muerto, él estaba bien. Mi padre le dijo, ya está muerto, falleció. Tú lo sabías, tranquilízate. Ya estaba en sus años de vida. Aunque mi padre haya sonado muy frío de su parte, quería darle claridad a lo que estaba pasando a mi madre. Y así fue. Le dio claridad a mi madre diciéndole eso. En unos segundos ella se sintió más relajada y tranquila, paró de llorar, se sentía muy cansada de repente. Mi padre levantó a mi madre, la sujetó para que pudiera caminar y la llevó a su cuarto matrimonial. La llevó a la cama y que descansara. Él se quedó como media hora hasta que se durmiera. Luego él salió del cuarto y me miró a mí preguntándome, ¿todo bien? Y yo le respondí, sí, todo bien. Le preguntó lo mismo a mi hermano. Al parecer él sí había sacado una lágrima, pero igual le dijo que todo bien y me fui a dormir de nuevo cuando ya había pasado todo. Eso pasó a las 9 de la mañana, duró como 1 hora y media en todo lo sucedido, y me fui a dormir de nuevo. Me despierto nuevamente, pero ahora en la mañana, a las 11 de la mañana, no recordaba que había soñado. No le tomé importancia. Me levanté, abrí la puerta y mi padre estaba ahí viendo la televisión, comiendo un huevito. Él me vio y me preguntó, ¿querés almorzar? Y le dije que sí. Hasta ahí el contexto de lo que había sucedido con mi tío. Luego, un día después, se me pasó la idea, el pensamiento. Primero que nada, en esa misma noche del próximo día me dormí y ya no sucedió nada raro. Ninguna muerte, no me despertaba en la misma ciudad, en la calle. De hecho, estaba en la galaxia explorando planetas, disfrutando de un sueño realmente, teniendo un sueño normal. Y aquí va mi pensamiento después de esto. De que esos 3 sueños donde me mataban era una advertencia de lo que iba a suceder a continuación. Literalmente, el primer sueño fue una muerte rápida, por así decirlo. La segunda muerte duró un poco más y la tercera muerte duró más que las otras dos.
Cada muerte duró su tiempo, de abajo hasta arriba, y no solo eso, también el dolor que sentí. La primera no sentí mucho, pero la segunda sí sentí, y la tercera sentí aún más dolor. El dolor siguió subiendo en esos días seguidos. Aparte, era la primera vez que me pasaba que me moría 3 días seguidos. Ya había soñado en cómo me moría, pero solo un día, no 3 seguidos. Todavía mis pensamientos desde esa vez que sucedió al día siguiente me dije, esos 3 sueños pudo haber sido una advertencia de lo que iba a suceder con mi tío. Sin embargo, yo ni siquiera podía saber eso, solo intentaba comprender lo que estaba pasando. A lo largo mejor me estaban advirtiendo, y lo sigo pensando hasta ahora. Ahora que lo sé, estoy en pendiente en que si me sucede de nuevo, ahora sabré que va a suceder algo terrible o malo. Sin embargo, desde ese tiempo que me sucedió, ya no me ha sucedido jamás. Si tuviera que poner un nombre, sería Predicción de la muerte de mi tío a través de mis sueños. Muchas gracias, Jisoo-san, por semejante historia y semejante contexto que nos dejó. Muchas gracias. Bueno, sigo con las historias que me mandó Caro, que es una fiel oyente y fiel ayudante mía, que hoy está de cumpleaños. Te mando un saludo enorme. No sé si me estará escuchando, no creo, porque estaba con visitas, así que en algún momento sé que lo va a escuchar. Te mando un beso gigante, te quiero un montón. Bueno, y ella, quiero agradecer también porque ella compartió una historia en su propio Instagram personal pidiendo que le cuenten historias para ayudarme a mí y nuestro podcast. Por eso siempre le voy a agradecer. Y un chico que se llama Romero le mandó esto. ¿Sabés que un día vi una nota que nunca cuando estés soñando tenés que decirle a una persona que no existe? Hace unas semanas, no sé si fue mi subconsciente que provocó ese sueño o es real que lo dije. No existís. Lo que esta persona giró la cabeza a 90 grados para mirarme cambiando su cara totalmente a una más escalofriante. O sea, estaba soñando y a un NPC del sueño le dijo no existís. Esa persona me empezó a seguir por todo mi sueño hasta que hubo unos ruidos en mi casa y me despertó. En ese entonces tenía el corazón acelerado y sentía un peso en la esquina de mi cama como si algo o alguien se hubiera sentado. No podía hacer otra cosa que prender la tele desde abajo mis sábanas para intentar relajarme, pero me quedé bajo las sábanas hasta que me pude volver a dormir. Esa es la primera. Así que gracias Romero por tu historia. Bueno, tenemos otra historia que es anónima y dijo, un día estaba viendo un video de los hombres sombra que son las personas que ves de reojo y bueno, estaba viendo ese video a las 3 a.m. y mi hermano con el que comparto la pieza que estaba durmiendo, es medio sonámbulo, levanta el brazo apuntando a la ventana diciendo, están afuera. Lo que baja el brazo y sigue durmiendo, en lo que digo, Axel, repetidas veces. Luego al otro día le digo, ¿qué onda anoche que hiciste eso? Y se caga de risa de eso porque no se acordaba. Ok, bueno, mi primo hace cosas muy perturbadoras cuando está sonámbulo. Así que un día vamos a hablar del sonambulismo y esas cosas. Bueno, y esta es una historia de la misma Caro, personal, así que vamos a ver qué nos mandó. Empieza así, título, ¿se cruzaron las realidades? Cuando tenía unos 10 años, vivía en una casa que estaba al lado de la de mi abuela. Nos dividía un tejido y un portón, así nos era más accesible visitarnos. Ella vivía con mi tío, el cual se había quedado ciego cuando era adolescente. Claro que cuando no usaba su bastón, él iba tocando las paredes de su casa para ir a su habitación, que estaba en la parte de adelante. Desde mi casa podía ver la parte de afuera de su habitación cuando me dirigía hacia el portón compartido. Una tarde de verano, aburrida, me iba a la casa de mi abuela a pasar el rato, y cuando me dirigí hacia el portón vi como mi tío iba caminando, con un brazo extendido y el otro tocando la pared para guiarse. Se dirigía a su habitación. Lo vi entrar, crucé, cerré el portón y me fui contenta a saludarlo. Cuando entré a su habitación exclamé, «¡Hola, tío!», contenta, y nadie contestó. Creí que no me escuchó, así que lo busqué ya que era de 2 ambientes el lugar. Y para mi sorpresa él no estaba ahí. La única entrada era la puerta por donde lo había visto ingresar. Me asusté mucho. Hasta visto una sombra afuera. Fue tan real lo que vi que no cabía en mi cabeza que él no estuviera ahí. Lo vi caminar con su andar particular. Era él y vestía como él, pero no había nadie. Me quedé fría en un segundo después de haber entrado a aquel lugar con tanta alegría y notar que no había nadie. Esto pasó ya hace muchos años y lo recuerdo tal cual sucedió. No sé si es paranormal, pero cuando fui creciendo y me informé más, supuse que esto tendría que ver con algún universo alterno que se mezcló con este. Muchas gracias, Caro. Tremenda. Las historias que me mandas son tremendas. Me dijo que me iba a conseguir más, así que vamos a esperar. Sí, yo voy a contar una historia que me pasó a mí. Fue hace un par de semanas, creo que fue el mes pasado. Yo estaba en lo de mis padres y ya me estaba yendo. O sea, yo estaba. ¿Viste cuando te quedas charlando así de último momento, comentando una cosa con la mano en el picaporte para irte? Yo estaba así, con la mano en el picaporte para irme, y siento el nudillo de que alguien está golpeando del otro lado. O sea, toc, 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 toc. Entonces yo abro la puerta y, al instante, porque yo tenía la mano literalmente agarrada al picaporte, abro al instante y no había absolutamente nadie. O sea, yo me quedo mirando para afuera a ver si alguien se había escondido.
cosa que era muy difícil porque yo la abrí al instante que escuché el golpe de los nudillos y no había nadie. Miro para todos los costados, los perros estaban relativamente lejos de la puerta. Entonces nos quedamos mirando y mi mamá miraba así como diciendo, ¿quién es? ¿Quién va a entrar? Y yo le digo, no hay nadie. Y nos quedamos los tres mirando, o sea, mis padres y yo, así como diciendo, ¿qué pasó? Y mi mamá todavía estaba esperando que alguien entrara como que si le estuviéramos haciendo una broma. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Mami, no hay nadie. No hay nadie. Y no supimos qué pasó. Porque yo realmente, aparte, sentí la vibración de los golpes en el picaporte. Yo tenía la mano agarrada en el picaporte y sentí el golpe en la puerta. Fue muy, 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 muy extraño. Dejaste Y entrar al pasó hace... fantasma, boludo. Sí, porque pensé que Literal. me estaban golpeando afuera. Fue muy, muy raro, la verdad. Fue una de las cosas más raras que me ha pasado. Más sintiendo la vibración del golpe en la mano. Si vos me decís que es un ruido parecido a la puerta que podía haber sido afuera. No, yo sentí que golpearon la puerta. Qué sé yo, llegamos a la teoría racional, si le buscamos una, que tal vez el perro se acercó y con la cola le pegó, bueno, no sé. Pero bueno, difícil. Dice Forti dejó entrar al bicho. Pero dice una vibración capaz. No, fue literalmente nudillos pegando así normalmente como si se tocara una puerta 3 veces. Tac, tac, tac. Bueno, y yo en Twitter comenté un hilo donde pregunté si me podían contar historias paranormales para mi podcast y hubo gente que me contestó. Así que voy a empezar a leer porque las de Discord ya las leímos. Así que voy a empezar a leer las que me mandaron por Twitter. La primera es de Alex y nos dice: una vez aventé un objeto sobre mi cama y no le puse mucha atención. Sabía que iba a caer en mi cama. Lo aventé de espaldas, fui a hacer unas cosas y cuando regresé, el objeto cayó ante mis ojos. Habrían pasado unos 5 minutos y apenas iba cayendo. O sea, acá Sí, tenemos como un que se hubiese parado el tiempo claro o caso, algo. exactamente, es un claro caso de desfase temporal. Bueno, Icrex, en su nombre de Twitter, dijo: era de madrugada y fui a mi cocina. Lo confundí con un ladrón y me lancé a golpearlo. Juro que golpeé un fantasma. Ya en el piso desapareció y mi puño golpeó el suelo. Era como golpear a alguien extremadamente frío. Ok. Salí a comprarle en la noche, nos cuenta Firefart Supreme. Salí a comprar en la noche en mi pueblo jodido. Hay partes donde no hay alumbrado público y usualmente las calles suelen estar vacías de noche. Hasta en el fondo estaba totalmente oscuro y vi una niña con vestido blanco flotando. No se le veían los pies. Bueno, un nick totalmente ilegible dijo: una vez entré en la habitación de un familiar y pues estaba la luz apagada. De la nada veo que un ser agachado de pelo largo se va para atrás del sillón del lugar. Pensé que era uno de mis familiares peques que se fue para ahí, pero ese familiar estaba en otro lado en ese momento. Tremendo. Habíamos terminado de ver Chic Creepers con mi hermana. Salimos al patio y nos metimos al auto de mi viejo para jugar al taxi. Todo apagado. De repente la radio se prende sola y empieza a sonar la música de Jeepers Creepers. Mi hermana salió corriendo y me dejó encerrada. Eso es una más una Ok. maldad que. Sí, sí. Acá Bueno, Fer dice: Fede fue un rap. Es un golpe o un sonido de origen desconocido que se interpreta como una manifestación o señal de una entidad espiritual, como un fantasma. Esta aceptación de rap es en el contexto de lo paranormal. Se documentó por primera vez en 1882 en una publicación espiritista argentina. gracias por la data. Muy bien, chicos, gracias por ayudarme siempre. Bueno, después tenemos otra historia. Perdón, son ilegibles los nick de Twitter a veces. Pero nos dice: empecé a dormir solo a los 5 años y a su vez empecé a sufrir de insomnio. Casi todas las noches me levantaba en la madrugada. Veía a una figura asomada en la puerta durante años. Le hablaba y de cierta manera me respondió. Nunca entró a mi cuarto. Si le pedía que se fuera, se iba. Bueno, Reg nos dice: una vez tuve un tránsito temporal, un perrito viejo. O sea, adoptó un perrito temporalmente. Súper cariñoso, pero con mucho miedo. Desde que lo entré en la casa sentí algo extraño, como una pesadez, pero no le di bola. En la noche el perrito durmió en el patio de la casa y no paraba de llorar y ladrar. Se quitaba increíblemente el collar que le había puesto. Lo terminé pasando a dormir adentro. A las 2 a.m. me paré al baño y cuando volví a la cama vi la puerta abierta y estaba parada como una persona, pero era una sombra. Yo pensé que era mi novia, pero volteé y ella estaba en la cama. Busqué nuevamente la puerta y estaba cerrada y no había nada. Al otro día dejé al perrito con la cuidadora y me contó que nadie lo había adoptado porque tenía experiencias parecidas.
Nadie nunca me pudo explicar la historia completa de dónde había llegado el perro. Eso me suena Ay, no me acuerdo el nombre, pero es algo como que no son perros. Sí, puede ser. Algo que se transforma, pero no me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que Ah, hubo una época que me salían muchos TikTok y que grababan un perro específico y tiraban esa. ¿cuáles? ¿Eh? ¿Nahuales? No, no, no. No, no sé. Creo que era otro nombre. Bueno, los nahuales son, en el folclore mexicano, son brujos o brujas que pueden transformarse en animales que pueden matar con sus propias manos. Skinwalker, como ahí está, ahí tiró Alexi. Claro, Skinwalker, exactamente, Bueno, eso, sí. básicamente. Me hizo acordar que había un video de un TikTok de una señora que tenía un perro que, tipo, en teoría estaba afuera, pero no estaba afuera, no era su perro. Onda era igual y su perro estaba adentro. Ajá, Y el otro perro estaba pidiendo entrar y era exactamente igual. Era como si. ok, O sea, encima la cara era re turbia, ¿no? Era como raro. ok. Bueno, el otro día un compañero mío de trabajo, él siempre llega primero que todos, o sea, llega más de media hora antes al trabajo por una costumbre de hace años, ¿no? Bueno, dice que llegó como todos los días, abrió todo el portón, abrió las oficinas, la puerta, los portones, y cuando estaba abriendo uno de los portones, escuchó claramente que le dijeron buen día, así, pero dice que como una voz muy de hombre, pero de hombre mayor, con voz gruesa, o sea, buen día, y escuchó clarito el buen día. Dice, él se dio vuelta para contestar el buen día, sorprendido, y no había absolutamente nadie, eran las 5:30 de la mañana, estaba totalmente oscuro porque era invierno, así que no sabemos quién fue ni qué fue, así que, pero él asegura que le dijeron buen día atrás casi en su espalda. Alexia acá casi Lo choca hace. en la ruta y acaba de escribir, me acaba de pasar algo. Creo que me hice la cabeza por las historias. ¿Qué Ok. pasó? Cuenten, chicos, los chicos del chat los animo a que cuenten porque hoy es el día. Si tienen alguna historia, aunque sea cortita como la que conté yo, cuéntenla porque son historias extrañas, nos sirve. Bueno, Adriana nos dijo, me puso, dormíamos mi hermana y yo en una cama. Me desperté por la madrugada y vi algo similar a un duende. Estaba buscando algo en donde estaba mi hermana. Hice la expresión de, y él dijo, ay, perdón, y se fue muy rápido. Qué amable el duende. Man. Sí, acá no juzgamos, acá escuchamos. Ya lo Qué saben. flash. Alexis dice, pero mi vieja me dice, ¿qué hace tu credencial ahí? Cuídala. Y yo como que, ok, ¿y qué hacía tu credencial ahí? Ya. Es que escribiste todo choto, es difícil de leer así, ¿sabes? O sea, básicamente su credencial no estaba donde debía estar. Ay, por eso tenés que activar el micrófono para esas cosas. Trini le tira y si tu credencial fue secuestrada por un skinwalker administrativo, ojo que después te aparece otro vos pidiendo vacaciones. Bueno, otro usuario de Twitter me puso, un cuadro de la Virgen movió sus ojos para mirarme mientras me cambiaba en la casa de mi abuela. Turbio, turbio, turbio. Eso de los cuadros que te miran a mí siempre desde chiquito me dio mucho miedo, porque encima en la casa de mi abuela habían dos cuadros gigantes, uno de un bebé llorando, totalmente perturbador, y el otro no me acuerdo de qué era, pero sí, es la sensación de que te están mirando todo el tiempo. Sí, es bastante feo, me pasa con los muñecos también. Hay alguien detrás del cuadro. Roberto nos dijo, estaba viendo la TV, volteé a la otra habitación y estaba una sombra así en el techo. Me adjuntó una foto. Cuando la vi, corrió hacia la esquina contraria y se desvaneció. Después sentí algo que no puedo explicar desde ahí. No pude voltear a esa habitación si la luz está apagada. ¿Puedes describir lo que se ve en la foto? Sí, en la foto, ahí la abrí, por eso se estaba abriendo. En la foto es como en el techo, en una esquina del techo hay una sombra de una persona agachada. Así se ve que la hizo con IA, la imagen. ¿O estaciones? Abduciendo. Ahí Esteban va. me puso, hace unos años volviendo de una reunión, manejaba por una carretera a plan de las 3 a.m. y a lo lejos una silueta de un hombre cruzaba la vía, pero como estaba como a 300 metros, no bajé la velocidad, pero juro que a mitad de la vía se puso frío, se puso en cuatro patas y corrió hacia los arbustos. Quedé frío. Muy bien. Y Laura puso, la vi a mi vieja tapando a mi hijo con una manta mientras él dormía. Ella hace unos días había fallecido. Qué fla. Sí. Ok, yo la historia de Fer. ¿Querés que lo lea yo? No, es mi sección. Ah. ¿Verdad? Fer nos cuenta, trabajo en una guardería mascotera y el vecino llamó. Me contó que aproximadamente a las 2 de la mañana vio un tipo todo de blanco en el techo de la guardería. Tenía como algo parecido a un dron dándole vueltas. Entonces le dije, tenés cámaras y según me cago en Alessi. Me chocaron, güey. En fin, uh. no pasó nada. Me dio un abrazo. Ah, en fin. Ok.
Entonces le dije, ¿tenés cámaras? Y según si la cámara lo tomó, y bueno, alerté la situación a mi jefa, súper raro, un tipo de blanco de noche. Ok, ahí termina el texto. Recalcar que me costó leerlo porque no hay suficiente puntuación y faltan... Y no hay tildes, básicamente, así que me costó. Vamos, chicos, pónganse las pilas que hasta los de Twitter están escribiendo mejor. Me cuesta. Bueno, acá encontré otra historia, la historia de Charlie. De niña me gustaba meterme a jugar a una casa que estaba en construcción. Pero una vez que iba de regreso a mi casa de noche junto a mi hermano, me quise volver a meter, pero al fondo en una ventana grande se asomó una persona totalmente deforme. No es paranormal, pero sí es perturbador. Violeta puso que esto una vez me pasó. Una vez con mi mamá hicimos el mismo recorrido de todos los días que hacíamos juntas a la mañana. Y ambas sentimos que llegamos a destino sin viajar. Fue subirse al auto, abrir los ojos y estar ya ahí. No recordar haber hecho el camino. Lo loco es que nos pasó a ambas. Una vez me pasó exactamente eso, pero no es que llegué al destino. Yo salí, en esa época yo iba a buscar a mi hermano al boliche y entonces salía muy temprano a la mañana. Y esa noche yo me había quedado jugando, o sea, había pasado de largo para ir a buscarlo tipo 5. Y yo me acuerdo entrar al auto y el próximo recuerdo que tengo es estar en un semáforo y ahí tomar conciencia en dónde estaba. O sea, estaba en un semáforo a mitad de camino y ahí tomé conciencia. O sea, como Qué que peligro. estuve en piloto automático. Sí, no sé qué me pasó. Nunca jamás en la vida me pasó. Lo único que sé es que como que perdí ese tramo. O sea, no está en mi mente. Por eso ahora leyendo esto me hizo acordar. Pero encima un tramo largo, o sea, tramo de unos 15 minutos. Y como que o sea, ¿viste como si te disparas y estás, ¿dónde estoy? Sí, ¿A sí. dónde estoy yendo? Así. Y ahí en un segundo caer, estoy yendo a buscar a mi hermano al boliche. Ah, listo. Pero no haber recordado el tramo. Vivimos en una simulación. Yau. Sí. Y Chiche puso, no es algo que vi, pero a mí de chico me pasó algo bien raro. Soñé que despertaba en mi cama, dentro del sueño y en bucle. Es decir, me despertaba adentro del sueño y me volvía a despertar pensando siempre que era la vida real. Pasó como 7 o 8 veces. Me levanté llorando. A mí me Eso lo hemos... pasó que Por eso estuve lo hemos... peleando por despertar y me despertaba dentro de otros sueños y así. Me hizo acordar al hombre este que viajó a varias realidades, ¿se acuerdan? Al que les conté. Sí, sí. Es una historia que un tipo llamó a un podcast y contó que cada vez que se despertaba, o la mujer era otra, o la habitación era otra. Qué loco. Una doña Pepita me puso, una noche sentí que alguien me observaba. Había una presencia pero no quise mirar. Dormía en la misma habitación con mi hermano y al día siguiente, apenas se despertó, me preguntó si no había sentido nada raro. Que él despertó y vio a 2 personas al lado de mi cama observándome. Ah, bueno, tremendo. A los chicos y chicas que nos escuchan del podcast, los animo a que nos cuenten su historia. Me la pueden escribir al Instagram, Viernes de lo Extraño, o se la pueden escribir a Quimeralas, también a sus redes. Pueden comentar en la caja de comentarios de YouTube o de Spotify. Spotify tiene, ¿no? Para comentar, sí. Sí. Así que pueden, si quieren escribir las historias ahí, también. Y si se animan, la vienen a contar acá al vivo, que lo hacemos los viernes pasadas a las 11 de la noche. Estén atentos, o sea, síganme en el Instagram para estar atentos a la transmisión. Y si se animan, la pueden venir a contar acá al Discord, a la llamada. Sería mucho mejor escucharlos de su propia voz. Perdón. Hablando de su propia voz, ¿querés que ponga un audio ahora? Dale, y ya después leo el último y ya pasamos a la historia de Reddit. Bueno. Bueno, aprovecho a decirles que después de este audio yo preparé una serie de historias que me encontré en Reddit, que Reddit es una red social bloguera y hay bastantes historias interesantes. Obviamente voy a decir todas anónimas, no voy a leer los nombres porque los saco al azar, ¿no? Ok, tenemos la historia de Cleo y la historia de Jaycee. Primero voy a pasar la de Cleo. Bien. Así que nada, eso. Arranca ahora. A ver, no sé si conocés lo que son las parálisis de sueño, supongo yo que sí. En una ocasión estaba durmiendo, tranquilo, estaba en mi cama. Para ese momento tenía la cama que apuntaba a lo que era hacia la puerta del living. La puerta estaba abierta y me había agarrado de lo que era esa parálisis de sueño. Me di cuenta por el tema de cosas, porque no podía moverme, era como que era consciente de la situación. Estaba como, la puta madre, no me puedo mover.
no puedo hacer nada. Y miro hacia coso, miro hacia la puerta del living y veo coso, o sea, yo tengo lo que son estas tipo, no sé si se llaman arañas o cómo es, pero básicamente como una decoración para lo que sería la luz, porque justo son estas lámparas que están colgaditas con el cable solo. Y lo que empecé a ver fue una changa, un estilo Lady Dimitrescu, pero con todo un vestido rosa del mismo color que es justo la wea esta de araña. Bueno, yo le digo araña, no posta, no sé cómo se llama, pero eso lo tenía en la cabeza, le estaba cubriendo lo que era la cara, y el vestido era el mismo color, que era un color rosa. Como la boludez esa lo que es la araña esa, es como medio translúcida, podía verlo un poquito lo que era la cara, y la veía sonriendo, me agarró un cagazo de la zamputa, y agarré y empecé como a pegar como unos gritos, que no se llegaban a escuchar porque no podía ni siquiera hablar. Y como si de un momento a otro, o sea, como que la misma mina agarró y como que sonrió un poco más, hice como un parpadeo, desapareció y ahí me pude empezar a mover de vuelta. Ok, esa es la primera historia. Esta es la de Cleo. Esta es la de Cleo, sí. Muy bien. Gracias, Cleo. Capo. No sé Horrible experiencia. Sí. ¿Vas a querer que pase la siguiente ahora, después? Sí, pasala ahora, sí, ya termino con los de Reddit y paso a la noticia de la Bueno, semana. dale. Ahí Dale. Fer escribió. Fer recordé otra más, te la paso por Instagram después. No sé si el después es después de este podcast, en este podcast. Yo le escribí que la pase ya, si la tiene, pero bueno. Ok. Bueno, voy a pasar el audio ahora sí. Ahí estoy transmitiendo. Bueno, la historia es cortita, pero concisa. Yo en el año 2012 salía con una chica que era la mayor de 3 hermanos. Y cuestión que yo los fines de semana solía ir a la casa para estar con ella y me volví el domingo para mi casa. Hasta que un día, un sábado, como cualquier otro, fui a la casa y la abuela de ella, que vivía con ellos, ella vivía con la madre y con los abuelos, la abuela estaba con un delirio, casi una demencia senil, que ya empezaba a balbucear cosas, todo, y era una situación medio tensa, hasta que en un momento, atrás, o sea, yo estaba ahí con mi novia, desde ese entonces, atrás de lo que sería de nosotros, vemos pasar una sombra, pero no estábamos seguros de esa sombra. Y la abuela de mi novia en ese momento dijo, lo viste, todo medio balbuceando, medio como una demencia que tenía en ese momento. Y yo decía, pará, acá pasa algo raro. A la otra semana, cuando ya pasó todo esto, mi novia me invita a la casa y yo no quería ir porque desde eso que pasó es como que cada vez que iba como que sentía el ambiente raro, no porque me haya quedado un miedo o un trauma, sino que se sentía muy raro todo el ambiente. Y yo hablando por teléfono con ella un viernes antes de arreglar para vernos, yo le pregunto qué fue lo que pasó, más que nada cómo estaba la abuela, que ya estaba mejor, pero quería indagar más en lo que pasó de eso en específico, de que vimos una sombra, o nos pareció ver una sombra y que la abuela también. Y entonces, en ese momento, mi novia me cuenta que la madre de ella, en un momento, perdió un embarazo, antes de que naciera ella, hubiera sido el hermano mayor de ella, perdió en un embarazo de un nene que iba a tener, ya muy avanzado el embarazo, todo, y que a la familia eso le pegó. Claro, cuando me dijo eso, yo es como que empecé a conectar todo y dije, no puede ser que sea así, sí, porque ya tenía como un nombre, no me acuerdo en este momento, y la abuela, después de que yo me fui ese día, porque ese sábado no quería quedarme a dormir ahí, porque no me gustaba la ambiente, además no daba, porque tenía que la abuela ser atendida y todo. La abuela, cuando yo me fui, la abuela empezó a balbucear su nombre y todo. Y desde ese momento, desde ese sábado, yo no volví a la casa de ella. No pude volver a entrar. Mirá que yo no creo en estas cosas y todo, pero sé que la sombra ahí estuvo. La abuela está bien en un estado de demencia senil y todo lo demás, y en ese momento no era tan fehaciente lo que podía haber dicho, pero cuando todo conectaba y había muchos testigos y todo, y más lo que me contó mi novia, dije, no, nunca más, no vuelvo nunca más. Y de ahí no volví nunca más. Ok, ese fue el audio de Jaycee. Muchas gracias. Bien. Okay. Entonces el fantasma Del hijo no provocó una nacido. ruptura. Ah. Sí. Ok, voy a leer lo de Alexis y lo de Fer. Dale.
Dice, tengo una historia de mi tío. Él antes andaba en moto y nos contaba que una vez iba solo por la calle, por lo que levantó bastante velocidad. Cabe aclarar que todo lo que cuenta pasa en segundos, pero detallo. Cuestión, ve una mujer a lo lejos cruzar la calle y él calculando dice, no llego ni ahí a frenar o esquivar. Entonces, esperando lo peor, ve que va a chocar a la mujer y en el punto del impacto la atraviesa, pero él siente como una ventisca, casi como si estuviera atravesando un fantasma. Volvió a ver si había chocado a alguien y no vio a nadie a los alrededores. Ok. Hay muchas historias así, más que nada en México. Mm. Pasa mucho eso. En las rutas de México. Sí hay algún mexicano que le haya pasado, pero sí, en México pasa mucho en las rutas. Y Fer nos ¿Querés cuenta... ver? No. A los 13 años aprox nos mudamos con mi familia y en el último viaje a buscar las últimas cosas de la casa que dejábamos, encontramos todas las luces, pero todas las luces prendidas de la casa. Nos dio un miedo, era imposible que entren porque la casa estaba con llave y habitaciones, cocina y baño y la de afuera prendida las luces. Ok, de nuevo. Por favor, la puntuación. No hay una coma en todo el coso, excepto el final. Lo pido, por favor. Listo. Bueno, estoy al Gracias, día con el chicos. chat. Muchas gracias. Gracias, chicos, por contar las historias. Si hay alguien en el chat nuevo que quiera contar su historia, está invitado a hacerlo. Yo mientras, bueno, como les decía, recopilé un par de historias de Reddit. En Reddit más que nada es muy, muy anónimo, entonces la gente cuenta sin miedo al qué dirán. Por eso me meto a Reddit de vez en cuando a leer hilos así de experiencias paranormales porque están buenas. Y hay historias que no se quedan en vi un fantasma, sino que hay historias de desfasajes temporales, de universos paralelos. Hay historias tremendas. Así que bueno, yo recopilé un par. La primera dice, esto fue hace 2 años. Mis hijos tenían 1 y 2 años, así que teníamos puertas para bebé arriba y en la habitación donde está la escalera de abajo. Mi esposa subió a la cama con los niños y yo me quedé abajo para relajarme un poco después de un día agitado. Estaba sentado en el sofá viendo YouTube en la tele, poniéndome al día con las noticias y viendo algunos videos graciosos. Creo que pude haber sido algo de Fail Army, no recuerdo, así que estaba un poco oscuro. Tenía una lamparita en la esquina del living y la luz de la tele. Estaba disfrutando de la tranquilidad y la paz como papá primerizo, entonces algo llamó mi atención. La puerta para bebés estaba parcialmente abierta y se cerró de golpe. La vi moverse, escuché el cierre de la puerta y vi una pequeña mano grisácea retirarse con elegancia de la barra superior de la puerta metálica. Inmediatamente me levanté y grité, «¡Cariño!». Escuché su voz desde arriba en la cama y decir, «¿Sí?». No era ella. Corrí hacia la puerta y miré hacia arriba por las escaleras de la habitación de al lado. No había absolutamente nada. No escuché nada subir por nuestra escalera crujiente y sabía que mi esposa no dejaría a los niños solos. Esa mano grisácea me dio tanto miedo que me costó dormir esa noche. Tremendo. Otra historia que encontré es esta, que capaz que a algunos les ha pasado. ¿Alguien más tuvo o ha tenido un amigo imaginario cuando era chico? Yo tuve uno que creía real, o una persona que me visitaba cuando era niño. Ahora tengo 46 años. Se llamaba Peter. Fíjate, esto duró quizás 1 semana o 2. Mi papá me compró una bolsa de soldaditos de plástico verdes. Larga historia. Tenía todo un campo de batalla armado, o sea, con historia y todo, así que los puse en el piso y la batalla se iba a dar en 2 semanas. O sea, él estaba haciendo su propia historia, ¿no? De guerra. Bueno, entonces me di cuenta de que algunas piezas se movían, algunas volvían a la bolsa. O sea, esperaba 1 semana para jugar. O sea, dejó los soldaditos apilados, unos del lado, unos del otro, y los dejó ahí 1 semana, porque a la otra semana él iba a imaginar que la guerra empezaba. Y él empezó a notar que empezaron a cambiar de lugar las piezas, solas. Algunas volvían a la bolsa. Pensé que mi mamá, mi papá o mi hermana intentaban ser graciosos. Dijeron que no había estado en mi cuarto y que si lo había hecho se habían asegurado de no tocar mi campo de batalla que tenía en el piso. Así que pasaron un par de noches y escucho un ruido como si algo se arrastrara por la ventilación. Fíjate que yo estaba despierto intentando pillar a quien sea que estaba jodiendo con mi ejército. Tenía una ventilación que daba a mi armario y ¡tachán! Mi ropa se movió y era un niño pequeño, blanco, con ropa tipo años 40. Recuerdo los tirantes. No me vio y fue a tocar mi campo de batalla y ahí supe que era él y no mi mamá, mi papá o mi hermana. Recuerdo decir, te cacho. Dijo que se llamaba Peter, que estaba en la tienda donde mi papá compró las figuras y que hacía rato que jugaba con ellas, pero no podía abrir la bolsa, así que se subió al auto y se coló. Así me contó cómo llegó. Ok, turbina. Otra historia dice, la casa de mis abuelos estaba definitivamente embrujada. Me quedé ahí bastante seguido y recuerdo claramente despertarme en medio de la noche y ver esta figura espeluznante parada en las escaleras mirándome. Parecía una niña pequeña, pero no, la cabeza era muy grande y deforme.
Me daba tanto miedo que me tapaba la cabeza con la sábana e intentaba obligarme a volver a dormir. Esto pasó constantemente por un tiempo. Intenté decirle a mi familia que pasaba cosas raras ahí y nadie me creyó, hasta que un día estaba en la habitación de arriba con mis hermanas y algunos primos. Tenía una de esas cámaras Polaroid antiguas colgada de la puerta del armario, por la correa. Las ventanas estaban cerradas y la puerta estaba cerrada, para que quede claro, porque los adultos que estaban ahí decían que era el viento. De todas formas, estábamos sentadas en la cama viendo la tele y de repente mi cámara empezó a levantarse lentamente y luego se estrelló contra la puerta del armario. Te juro que salimos corriendo gritando. Mi amiga y yo nos metimos mucho en la casa de fantasmas mientras nos quedábamos ahí. Pasábamos la noche ahí mucho. Ella justo vivía al lado. Hubo muchas veces que estábamos en la habitación de arriba y escuchábamos algo corriendo por las escaleras, y a veces que estábamos sentadas abajo de la sala y escuchábamos algo caminando de un lado a otro hacia arriba. No sé si era algo demoníaco o no, pero una vez una amiga y yo estábamos sentadas abajo y empezamos a discutir sobre religión. Había un espejo gigante que colgaba sobre la chimenea que había estado ahí por años, desde que tengo memoria. En fin, ella empezó a hablar de Dios. Escuchamos un gran estruendo de vidrios rompiéndose. Miramos y vimos el espejo cayendo al suelo. Parecía que le había dado un puñetazo en el medio. Otra historia que encontré dice: acabo de tener una experiencia muy extraña esta noche. Me estaba quedando dormido y entrando y saliendo de la conciencia y por el rabillo del ojo vi una aparición caminando por el pasillo vestida de blanco. Pensando que era mi hija, fui a ver y no había nadie arriba conmigo. Todos estaban abajo. Lo raro es que una vez me estaba quedando dormido con mi hija en brazos cuando tenía unos 4 años, y podría haber jurado que mi esposa vino a mirarnos. Era una mujer vestida de blanco con un cabello negro azabache. Esta vez la cosa que vi de nuevo, de blanco, me recorrió un escalofrío por la espalda. Y voy a leer la última. Una vez mi prima y yo éramos las únicas despiertas viendo unos videos de terror y sentimos que algo iba a pasar. Y entonces el sombrero que estaba en la mesa salió volando. Una vez mi prima y yo entramos a una habitación donde había muerto un familiar y dijimos: golpeá si estás ahí, tirá la toalla, y la toalla cayó. Una vez mi hermana y yo estábamos haciendo ejercicio en su cuarto y vi una sombra en mi visión periférica entrando por la puerta de mi casa. No quería decirle nada porque ella no cree en esas cosas, pero ella dijo: tú también lo viste, ¿no? Pero ahora dice que era la sombra del gato, pero estaba tan asustada como yo. Personalmente creo que no pudo ser, era como la figura de un hombre. Pensé que mi padrastro había entrado a la casa al principio y era una sombra roja, pero quién sabe. Los chicos del chat los animo a que cuenten también sus experiencias. Yo ya terminé las que preparé para hoy. Los animo a contarnos sus propias historias, así como hicieron hoy. También pueden hacerlo ustedes, me pueden escribir al Instagram Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Yo a veces voy a poner una caja de comentarios anónimo por si no quieren que se sepa quiénes son. Vamos a la noticia de la semana, que la tengo por acá. Esta semana, en el Congreso de los Estados Unidos, se presentó un video. Yo no sé si muchos lo han visto porque se hizo bastante viral en las redes. Se presentó en una audiencia en el House Oversight Committee, o sea, en un subcomité de los Estados Unidos, en el Congreso, un video de un ovni, o sea, un dron captó un ovni, un UFO, un UAP, como se diga ahora, y se ve claramente cómo o esquiva o desvía un misil. O sea, se lo ve atravesarlo y se ve como un movimiento extraño de este objeto y se ve que el misil sigue de largo y encima como que cambia de dirección. No se sabe qué fue, no se sabe qué es, no se sabe cómo lo pudo esquivar, si realmente el objeto fue alcanzado y no le hizo nada. Esto es muy reciente porque el video es creo que el 30 de octubre de 2024 y recién esta semana se hizo oficial, o sea, se hizo conocido el video. Así que lo están estudiando. Vamos a ver a qué conclusión llegan. Pero no están pasando cosas muy normales en el mundo de la ufología últimamente. También se han visto orbes metálicos por todo el mundo. No se sabe si es algo viral que están editando videos con esto, como ya ha pasado. Pero la noticia que les traigo esta semana es esta. Presentaron este video. Vamos a ver a qué conclusión llegan, si es que se llega a alguna. Hoy por hoy no se sabe nada, o sea, no hay ninguna teoría, porque el objeto es totalmente extraño y lo que hace es totalmente extraño. Así que vamos a ver. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Síganos en redes, como les decía. No sé, ¿han puesto algo más en el chat? Dice Fer, los fragmentos del ovni siguen a la misma velocidad todavía, más raro. Sí, no se sabe si son fragmentos o si se dividió, no se sabe qué hizo a ciencia cierta. Vamos a esperar a algún científico, alguien que pueda dar una explicación, pero no creo que la encuentren. Así que bueno, nos veremos el próximo programa y los espero en la caja de comentarios para
corregirme datos, lo que sea que me quieran decir. Nos vemos. Adiós.